Es un honor estar hoy. Realmente, como le comentaba a Elvia, me siento muy complacida de estar nuevamente apoyando a la Sociedad de Pediatría. Yo pienso que es importante que unamos esfuerzos y trabajemos en conjunto y unifiquemos códigos y unifiquemos directrices, ¿verdad? Porque al final lo que nosotros siempre buscamos es la salud infantil, tener unos niños con una salud óptima que a la final después van a ser nuestros escolares, nuestros adolescentes y nuestros adultos sanos, para tener familias sanas, realmente. Entonces, es importante organizaciones como, ahí está Ana Vázquez de Perú, IFAM Perú. Oye, Ana, qué gusto que estés allí presente. Para mí, como coordinadora de IFAM Venezuela, que como bien saben es la red internacional de grupos pro alimentación infantil, siempre con una defensa importante de la lactancia materna, defendiendo el código, las leyes, las soluciones, porque si hay algo importante en la lactancia materna es la protección. Entonces, siempre tenemos que proteger. Parece contradictorio que uno diga cómo uno tiene que proteger algo que es natural. O sea, es como que tuviéramos que proteger la respiración, función cardíaca, pero bueno, de hecho lo hacemos. Protegemos la alimentación, protegemos con la actividad aeróbica, protegemos con una cantidad de cosas. Entonces, la lactancia es algo que hay que proteger. La alimentación infantil hay que proteger. Y si algunos tenemos un papel prioritario la salud infantil somos los pediatras, porque las madres siempre nos van a buscar, siempre vamos a hacer referencia a ellos y las madres dejan a nosotros en nuestras manos toda la gran cantidad de orientaciones que le podemos dar. Entonces, mientras más impulsemos la lactancia materna y una alimentación infantil, una alimentación complementaria óptima, como está pautado en la Asamblea Mundial de la Salud, en la Estrategia Mundial, una alimentación sin procesados ni ultraprocesados. Mientras más sanos coman nuestros hijos, mucho más sanos van a ser, más inteligentes, más bellos, más rosados, más sanos, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. Entonces, repito, me siento muy complacida de trabajar nuevamente con la Sociedad de Pediatría, que para mí pues siempre ha sido un punto de referencia porque como pediatra formo parte de ella, ¿ok? Siempre en mis presentaciones va a estar algo que nunca va a faltar, que es la declaración de no conflicto de interés, ¿verdad? Donde yo destaco perfectamente que no tengo conflicto de intereses con ni recibo patrocinio de parte de ninguna empresa productora de alimentos infantiles, de la industria láctea, alimentos infantiles, de extractores de leche, de empresas de pesticidas, químicos, farmacéuticas, armamentos, empresas o marcas que ejercen violencia contra las mujeres o la niñez y que violan los derechos humanos. Eso yo pienso que es algo, es un componente ético que todos tenemos que tener. Y hoy por hoy se dice que no solamente es decir que no tengo conflicto de interés, es algo que hay que demostrar además, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Entonces, eso tiene que ser un estandarte para nosotros también. Vamos a hablar de lactancia y trabajo. Elvia me comentaba que quería que tocáramos este punto por su importancia, ¿verdad? Y efectivamente, la lactancia con nuestras madres trabajadoras, nuestros padres trabajadores, tienen que tener apoyo para amamantar y trabajar. Esto fue parte del lema de la Semana Mundial del 2015, la Semana Mundial de Lactancia Materna, donde decía amamantar y trabajar, logremos que sea posible, ¿verdad? Este tema se enfocaba en las mujeres trabajadoras y la lactancia materna, sobre todo para impulsar todo lo que tiene que ver con leyes, con espacios amigables a la lactancia. En 1993 también hubo un lema en la Semana Mundial que giró en torno a la campaña por la iniciativa, o sea, tomando en cuenta la iniciativa Hospital Amigo del Niño, la iniciativa de lugares de trabajo amigables con las madres. Entonces, eso es muy importante. A partir del 2015, en el 2016, la Semana Mundial fue lactancia materna clave para el desarrollo sostenible, porque en el 2016 empezamos a trabajar con todos los ODS, o sea, con los 17 objetivos
para el Desarrollo Sostenible, donde se demostró que para cumplir esta meta, para llegar a esta meta que se puso para el 2023 en la Organización Mundial de la Salud, la lactancia materna está vinculada con todos y cada uno de estos 17 objetivos para el desarrollo sostenible. Entonces, todos los años, cuando trabajamos ahora la Semana Mundial, tiene que ver con los objetivos para el desarrollo sostenible. Siempre que tocamos, que tiene que ver con protección de derechos, con madres trabajadoras en los estratos que sean, siempre vamos a estar trabajando todo lo que tiene que ver con la protección a la lactancia y la promoción de la lactancia en los espacios de trabajo. Esta lámina es básicamente para recordar algo que todos nosotros sabemos. ¿De qué se mueren nuestros niños y niñas? ¿Verdad? La mortalidad infantil en Venezuela en menores de un mes es de 12 por cada 1000 nacidos vivos. Estas son cifras que no cambian. Son cifras que se mantienen en el espacio del tiempo. Entre las causas que encontramos está la prematuridad, las infecciones respiratorias, asfixia y de último lugar las malformaciones congénitas. Ahora bien, las enfermedades prevenibles de la infancia como diarrea y neumonía, así como la desnutrición y la anemia, provocan muertes infantiles en los menores de 5 años. Y dentro de este grupo, los menores de 2 años son los más afectados. Si nosotros analizamos esto, vemos que los niños menores de 2 años, los menores de 36 meses, ¿verdad? Estos niños tienen que recibir lactancia materna, tienen que estar recibiendo leche materna exclusiva los primeros 6 meses e iniciar una alimentación complementaria, oportuna y adecuada a partir de los 6 meses. Hasta los 36 meses de edad, preferiblemente 2 años, 2 años y medio. Entonces, ¿por qué? Porque justamente la lactancia materna va a proteger, va a prevenir, va a evitar que esta morbimortalidad siga siendo tan alta. Pero claro, las mujeres entran a trabajar, las familias tienen que trabajar, y más en nuestros países donde no pueden vivir con el salario de una sola persona, tienen que vivir con el salario de 2 personas dentro de la casa. Entonces, la lactancia materna sigue siendo la estrategia de mayor impacto y más bajo costo para disminuir la morbimortalidad infantil. Comentamos antes de entrar a sala que yo vengo repitiendo este lema, ya tengo 20 años diciéndolo, y esto no cambia, sigue siendo igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las políticas públicas? ¿Qué es lo que pasa con las políticas a nivel de los países? ¿Qué es lo que pasa con los pediatras, con los obstetras, con los nutricionistas? ¿Por qué esto no se promueve la lactancia materna como debe ser? ¿Por qué no la protegemos, la promovemos y la apoyamos como está planteado en la Organización Mundial de la Salud? Es definitivamente la mejor forma para nosotros disminuir la morbimortalidad infantil. Por supuesto, a un lado de esto tenemos que hablar que necesitamos la parte de inmunizaciones, necesitamos una alimentación complementaria adecuada, que las madres no consuman alcohol, que en las casas no haya cigarro, porque sabemos que el cigarrillo es tóxico para los niños. En fin, que haya una buena disposición higiénica de residuos, de basura, de excremento, en fin. Todo eso va aunado a la parte de la salud infantil, pero la nutrición es fundamental. Un niño desnutrido, un niño mal alimentado, un niño con una malnutrición, con una obesidad por el consumo de ultraprocesados y el consumo de toda esa cantidad de azúcares que reciben y de grasas inadecuadas, ese niño no está sano. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que proteger. Yo le digo ahorita, y la gente se queda asombrada y dice, ¿tú sabes cuál es el primer alimento ultraprocesado que consume uno en la vida? Que consumen los niños. La fórmula láctea. Es un alimento ultraprocesado. Es un alimento que está elaborado en un laboratorio. Todo lo que tiene es químico. Entonces es un alimento ultraprocesado. Y bueno, ahí viene una gran disertación sobre cómo se altera la microbiota infantil, qué es lo que pasa con todo eso. Entonces, tenemos que cada vez luchar más por defender la lactancia materna. Entonces, tenemos leyes, si las mamás van a trabajar, tienen que tener una protección, algo las tiene que estar ayudando, ¿verdad? Algo las tiene que estar protegiendo. Y tenemos leyes, nuestro país tiene muy buenas leyes.
Lamentablemente tenemos buenas leyes, pero no se ejecutan. Por ejemplo, la Ley de Promoción y Protección a la Lactancia Materna, que quedó en Gaceta Oficial, la número 38.763, el 6 de septiembre del 2007. Es una ley excelente. Y esta ley tiene un reglamento que todavía no hemos podido terminar de aprobar, que está analizado, vuelto a analizar, vuelto a discutir en asamblea, en grupos comunitarios, y no se termina de aprobar. Entonces, mientras no tengamos un reglamento, quedamos cojos con la ley. Pero tienen que conocerse, las madres embarazadas tienen que conocer la ley para saber que tienen un derecho y que ese derecho lo tienen que defender. Después tenemos todo lo que tiene que ver con la resolución conjunta número 271-4754 del Ministerio de Salud y del Ministerio del Trabajo, que salió en el 2006, fue antes de la ley. Esta resolución conjunta hablaba del permiso para amamantar. Ahí empezamos a tener permisos para que las madres amamantaran. Al principio era media hora, 1 hora. Hoy por hoy tenemos 3 horas para que las madres puedan amamantar. ¿Ok? Y después, en el 2006, perdón, también salió la Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad. Entonces vamos a verlas por encima, qué es lo que son las leyes, porque el capítulo de leyes es largo, pues, entonces hay que discutir muchas cosas, pero hay que saber que tenemos leyes que nos protegen. Entonces, la Ley de Promoción y Protección a la Lactancia Materna dice que tiene por objeto promover, proteger y apoyar la lactancia materna como el medio ideal para la adecuada alimentación de los niños y niñas a los fines de garantizar su vida, salud y desarrollo integral. Muy importante. Perdón. Y ahí establecen que es hasta los 2 años. Entonces, eso es un punto muy importante, que dice que hasta los 2 años de edad. ¿Okay? La Ley Orgánica del Trabajo y de los Trabajadores, ¿verdad? La nueva LOT, también son muy importantes. Uno está acerca del descanso pre y postnatal, que es el artículo 336, que para resumirlo les dice que a las madres les corresponde un descanso de 6 semanas antes del parto y de 20 semanas después del parto. Entonces, nuestras mamás llegan alrededor de los 5 meses y medio de descanso en su casa. Hay madres que agarran el descanso prenatal y lo ponen posteriormente en el postnatal, pero nosotros insistimos que las madres tienen que agarrar su prenatal, porque es importante que la mamá descanse antes del día del nacimiento de su bebé. ¿Ok? Estos son irrenunciables. ¿Ok? Muchas mamás vinculan después sus vacaciones o piden permisos o arreglan para poder llegar hasta los 6 meses, cosa de que ya el bebé empieza a comer y ellas empiezan a trabajar, ¿ok? Entonces, esto es muy importante que dice aquí. Conservará su derecho al trabajo y al pago de su salario, de acuerdo con lo establecido en la normativa que rige la seguridad social. Bajo ningún concepto a las madres se les puede rebajar su salario, ni en este pre y postnatal, ni tampoco durante los permisos de lactancia, durante el permiso para amamantar. ¿Ok? Hoy por hoy, las mamás cuentan con 3 horas para amamantar cuando se reintegran a su trabajo. Generalmente las mamás hacen acuerdos, llegan, hacen arreglos, se toman las 3 horas juntas, trabajan como corrido, o llegan un poco más tarde, se van temprano, en fin, ellas se arreglan según su propia necesidad. Eso está permitido, pero tienen 3 horas. Una de las cosas que se está tratando de mejorar en la ley de lactancia es que este permiso para estos descansos para amamantar llegue hasta los 2 años y no hasta el año de edad. ¿Okay? También es importante que en los descansos postnatales, si el bebé nace antes de tiempo, si nace prematuro, estos descansos se acumulan, ¿ok? Y van a tomarse en cuenta en función de la edad corregida de los bebés, ¿ok? O sea, que se tome en cuenta esto para que puedan tener su permiso completo. La licencia por paternidad, los padres tienen 15 a 20 días para poder disfrutar en su casa una vez que han nacido sus bebés. ¿Ok? Hay descanso por adopción, que es exactamente igual que el descanso por nacimiento. ¿Ok?
y se computan también en la antigüedad de las mamás. Entonces, bueno, eso es importante saber. Ahora, ¿qué otra cosa también es importante saber? Claro, las mamás tienen que saber todo lo referente a las leyes porque ellas tienen que empoderarse. Hay que empoderarlas, hay que hacerles saber que tienen un derecho y que ese derecho se tiene que cumplir. Nosotros nos da miedo pedir las cosas. No puede ser. Si yo tengo derecho a amamantar a mi bebé, si yo tengo derecho a un permiso, si yo tengo derecho a que me paguen mi salario justo y completo, no tienen por qué quitármelo. Yo tengo que protestar. Yo tengo que buscar quien me defienda y quien me proteja de esto. Pero las primeras personas que protegemos somos nosotros mismos. Entonces hay que conocer para defender. ¿Ok? Ahora, otra cosa que es muy, muy importante. ¿Qué tienen que saber las mamás? ¿Qué tienen que saber las familias? ¿Cuánto cuesta para una familia alimentar a un bebé los primeros 6 meses de vida con leche artificial, con una fórmula? Fíjense, aquí esta imagen, el dibujo es muy, muy, muy importante y nos hace analizarlo. Está lleno de potes de fórmulas de todos colores, de todos tamaños, biberones, tetina, y el pobre bebé aterrado allí, ¿qué es lo que voy a tomar? ¿Cómo lo voy a tomar? ¿Verdad? Y entonces viene lo más importante, ¿cuánto gasta una familia? Un bebé consume alrededor de casi 2 latas de fórmula de 500 gramos en una semana. Estamos hablando que fíjense el costo, 645 bolívares una lata de fórmula, que viene siendo alrededor como 640. ¿Cuánto fue que sacamos el de ahorita? El cálculo que tengo yo, doctora, es una lata cada 3 días, son 10 latas al mes. Si una lata cuesta aproximadamente 12, 15 dólares, las más económicas, pero también tenemos latas de 20, 25, 50 dólares. Vamos a poner una lata promedio de 20 dólares, son 200 dólares al mes. Pero la cuenta que sacó usted fue la que me asombró. Esta mía es una tontería porque es mucho más fácil. Usted me dijo que eran 44 latas en 6 meses. Y esas En 6 meses. 44 latas en 6 meses nos dieron casi 1.300 dólares. Eso Exacto. sí es verdad En que es un, promedio. eso es un Puede ser, lujo. eso es un lujo. Esas 44 latas pueden llegar a 50 latas en 6 meses, 50, 50 y pico latas. ¿Por qué? Porque también va a depender un poco de cuánto come el bebé. Acuérdense que cuando empiezan a darle fórmula, el bebé lo que hacen es darle la comida, el bebé no decide cuánto come. Entonces a veces el bebé llora y dice, no, es que necesita más. Y entonces de 3 onzas la pasan a 4 y de 4 a 5 sin control. Entonces es realmente asombroso. Nosotros vemos a $2.000, imagínate. Si nosotros vemos cómo es el salario de nuestra población promedio, cuánto cuesta aquí alimentar con fórmula infantil. Los padres se les va más del salario que pueden ganar los dos, ¿ok? Tomando en cuenta cómo está el salario mínimo. Entonces, es asombroso. Además, que con el consumo de estos productos vienen otras consecuencias. Los bebés se empiezan a enfermar. Les da gripe, les da bronquiolitis, les da diarrea, otitis, amigdalitis, faringitis, neumonía, bronquiolitis, pare usted de contar. Entonces, tenemos un bebé que va a estar enfermo, que va a gastar más todavía en medicamentos, en hospitalización, va a haber ausentismo laboral. Entonces, es una cadena de desastres cuando los bebés reciben leche artificial. ¿Ok? Esto es una lámina básicamente para hacer reflexión de lo que puede estar ocurriendo. Entonces hablamos, si estamos diciendo todo esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces apoyar a las madres en los sitios de trabajo, ¿verdad? Lactancia materna en los sitios de trabajo, no importa dónde esté la mamá. Puede ser en un puesto de mercado, puede ser una obrera, puede ser la mamá que vende frutas, que tiene su puesto en el mercado, o vende ropa, o una mamá que trabaja desde su casa, o una mamá que trabaja en una oficina, o puede ser en cualquier espacio donde la madre haga su trabajo. Entonces, Guy Ryder, director general de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, en el 2015 decía, no podríamos diseñar políticas de protección de la maternidad y de trabajo, familia, que sean más incluyentes y que apoyen además la igualdad de género. Hacia allá es que tenemos que ir. Eso es lo importante, ¿verdad? Y entonces vemos cómo las madres, fíjense, esta madre está aquí sentada en su escritorio y está extrayéndose leche, ¿verdad?
se está extrayendo la leche y está trabajando en su computadora. Y después tiene a su bebé que está comiendo también. Entonces, eso es muy importante. ¿Cuáles son los beneficios de todo esto? En primer lugar, menos ausentismo laboral. Una madre que está tranquila, que puede extraerse su leche en su sitio de trabajo, que puede amamantar a su bebé allí, que tiene una guardería en el sitio de trabajo y puede seguir haciendo, no va a faltar, su bebé va a ser más sano y ella va a faltar menos al trabajo, va a estar más contenta. Los costos de atención médica van a ser más bajos porque los bebés no se van a enfermar. Reducción del cambio frecuente del personal. ¿Por qué? Porque el personal es más estable. Hay más estabilidad en las nóminas de trabajo, menos gastos en el entrenamiento de nuevo personal, más satisfacción laboral y productividad por parte de sus empleados y de las empleadas. Hay una imagen positiva de la empresa en la comunidad. ¿Por qué? Porque es una empresa que se preocupa por el bienestar de sus empleados. Es una empresa que apoya los derechos, que protege los derechos humanos. Y eso es un derecho. Amamantar es un derecho, ¿verdad? Es el derecho fundamental a la alimentación, a la supervivencia. Entonces, es un derecho, es una empresa que está apoyando los derechos. Y eso es muy bien visto, realmente. Hay un incentivo para los clientes también de adquirir sus servicios o productos por ser una empresa que apoya a la familia. ¿Okay? Es algo que los empleadores tienen que saberlo, que lo desconocen. Entonces, tiempo, espacio y apoyo son las claves para fomentar el amamantamiento. Eso lo dice IPFA, la Red Mundial de Grupos por Alimentación Infantil. La lactancia es beneficiosa para la salud de los bebés y de las madres, pero además, afirma la Organización Mundial de la Salud, también para la economía de las empresas y de las naciones. Fíjense cómo es universal. Una mamá, un papá, trabajador con sus bebés, apoyándolos. Todo el mundo los apoya. ¿Ok? Eso es muy importante. ¿Qué se puede hacer en el lugar del trabajo? Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. Primero, dar una licencia suficiente de maternidad a las madres para que consigan establecer la lactancia materna. Facilitar a las madres su regreso al trabajo, brindándoles tiempo y lugar para amamantar, donde extraerse y almacenar su leche. Y apoyar a sus colegas mientras amamantan. Los colegas tienen que apoyar a las madres. Entonces, hay que hacer campañas dentro de las mismas empresas que los compañeros de trabajo respeten a la madre embarazada y a la madre que está amamantando. No es tomar como que, bueno, esa es una viva que se quiere ir porque no quiere trabajar. No, ella está haciendo un trabajo, ella está cumpliendo una función vital, que es nutrir a sus hijos, a su hijo o a su hija. Entonces, eso hay que respetarlo. Entonces, es difícil mantener el equilibrio entre el trabajo y ser una nueva madre, porque si las mujeres se sienten muy presionadas en los espacios de trabajo, si la gente no la apoya, las madres se sienten presionadas, sienten que pueden perder su empleo, sienten que se pueden quedar sin un sustento. Entonces, eso las lleva a poder en algún momento abandonar la lactancia materna. ¿Okay? Entonces, como dice, mujeres al poder. Ok, las madres hay que empoderar, de verdad que hay que empoderar a las madres. Entonces volvemos a lo mismo, 6 meses de licencia mínimo remunerada. Entonces fíjense que nuestra ley es bastante buena, que le cubre 20 semanas posparto y que puede llegarse incluso hasta los 6 meses, extendiendo alguna vacación o algún acuerdo que llegue en su trabajo. Sin discriminación por maternidad o amamantamiento y licencias parenterales compartidas. Son algunas de las medidas reclamadas para apoyar la lactancia. Hay que apoyar a los padres también y por eso es tan importante la licencia de paternidad y nosotros la tenemos. Son 20 días, 15 días. Bueno, está bien, ¿ok? Y si el embarazo es múltiple, es doble. O sea, si la mamá tuvo, si la pareja tuvo unos gemelos, pues al papá le toca el doble. O sea, son 20 días, 40 días, ¿ok? Para apoyar a la mamá en la casa. Entre las solicitudes también figuran jornadas laborales reducidas u horarios de trabajo flexibles para poder amamantar o extraerse la leche. Y lugares privados, limpios y seguros dentro del ámbito laboral para que las mujeres puedan extraerse su leche y almacenar. Vuelvo a nuestra ley, nosotros tenemos permisos de lactancia, entonces ahí están ajustando los horarios de trabajo, están siendo más flexibles, estamos dando oportunidad a las mamás 3 horas diarias para que puedan amamantar, entonces eso es importante.
¿Que se pueden mejorar? Siempre se puede mejorar, siempre se puede obtener más, pero tenemos unos buenos tiempos que debemos aprovechar. ¿Qué es importante? Legisladores, sindicalistas, empleadores, compañeros de trabajo y familia son actores clave en el fomento de la lactancia materna. Siempre que vamos a discutir un contrato colectivo, tienen que pensar en las mujeres, tienen que pensar en las mujeres embarazadas, en las mujeres en periodo de lactancia, ¿verdad? Para apoyar todo este tipo de beneficios y todo este tipo de leyes. ¿Okay? Todas las partes se benefician de las medidas de protección de la maternidad en el trabajo. Lo que le dije, las madres son más felices, los bebés son más sanos, la familia se beneficia de la protección que reciben las mujeres con la seguridad laboral y con beneficios económicos y médicos, y con la paz de estar con su bebé y poder recuperarse. Los padres y las parejas se benefician al ser compañeros igualitarios en la crianza y al compartir licencias parentales de paternidad. Eso es muy importante, ¿ok? La igualdad, la equidad, esto es fundamental en las mujeres que trabajan y en los padres y las familias que trabajan, ¿ok? Por supuesto, los bebés se enferman con menos frecuencia, indudablemente las tasas de morbilidad y mortalidad son más bajas, se ahorran en costos de atención a los bebés, se ahorran en costos de medicamentos, hospitalizaciones, en fin. Mi mamá trabaja y yo necesito tomar el pecho. Ahora les digo cómo me pueden ayudar, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, Infant diseñó algo muy interesante, que fueron 9 pasos fáciles para hacer su empresa amiga de la madre. Entonces, un poco como la iniciativa Hospital Amigo del niño, ¿verdad? Donde hay 10 pasos a cumplir, aquí son 9, porque aquí no van a haber nacimientos, es el paso que faltaría, pero sí son símiles. Entonces, ¿cuál sería un paso primero? Una política de empresa, que la política tenga una empresa donde se cumplan los permisos, donde apoya a las mujeres que están en este proceso de crianza. Cumplir con los permisos de maternidad estipulados en la Ley Orgánica del Trabajo, cumplir los descansos para amamantar o para que se realicen extracción, poseer una sala de lactancia. Las salas de lactancia son una maravilla tenerlas en las empresas, en los sitios de trabajo, bien sean públicos, privados, o sean empresas mixtas, gobierno y privado. Es importante porque es una forma de darle apoyo a las madres para que puedan extraerse la leche. La mamá no tiene por qué ir al baño a extraerse la leche, ni a sentarse en el comedor o en la cocina donde todo el mundo está calentando la comida a ella extraerse la leche. No, la mamá tiene que tener un espacio adecuado, amigable. Ella se puede extraer la leche. Entonces, eso es importante. Flexibilidad en los horarios de la madre a su regreso al trabajo, disponibilidad de una guardería en la empresa o cercana al lugar de trabajo, educación y consejería para las madres en lugar del trabajo. Eso es importante porque a veces si tenemos una sala de lactancia podemos tener un consejero de lactancia o una consejera para que apoye a esa madre que llega ahí a buscar información de cómo va a establecer la leche, cómo la va a guardar, cómo la va a almacenar, si tiene alguna duda con la lactancia, si de repente está haciendo alguna mastitis o tiene una grietica, en fin, cualquier cosa que se pueda estar presentando, entonces que tenga quien la pueda ayudar, quien le dé ayuda práctica. También capacitación de los empleados en lactancia materna y alimentación complementaria. Eso es muy válido porque tienen que aprender también, tienen que saber. De pronto uno de los gerentes dice, o de los obreros dice, o de cualquiera de los técnicos, o de los, cualquiera de las personas que trabaja, dice, no, pero si yo no tengo hijos ni nada, ¿para qué yo quiero saber de lactancia? Bueno, pero puede ser que en un futuro tengas un hijo, que tengas una esposa que necesite apoyo, o de pronto tienes una hermana que lo necesita, o alguna persona necesita. Entonces tener, aunque sea un conocimiento básico acerca de lactancia materna y alimentación complementaria. Y conformar grupos de apoyo. Si hay una sala de lactancia, termina conformándose un grupo de apoyo con facilidad todas las madres que acuden a la sala de lactancia. ¿Me puedes decir cuánto tiempo llevo? Porque no lo estoy contando. O Rafael. Sí, doctora, tranquila. Doctora, va bien, tranquila, Va bien. doctora. Lleva 30 Ok. minutos nada más, puede hablar Ah, tranquilamente. ok. Adelante. Chévere. Okay. Bueno, entonces fíjense, esto es desglosando un poquito más, que es una política, como hacemos con la iniciativa, tiene que ser un documento escrito
el cual declara que el empleador apoya los derechos de la mujer para amamantar a su niño y describe las condiciones del lugar de trabajo y de los beneficios disponibles para ella. El documento es parte de la normativa escrita del empleador en relación a los beneficios. O sea, cuando yo hago mi contrato, que voy a empezar a trabajar con alguna empresa, ahí tiene que haber que me diga que la empresa tiene una política de lactancia en apoyo a la lactancia materna, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, son cambios. Hay empresas en el mundo que ya hacen estas cosas y los cambios son impresionantes. Cambia la productividad, la empresa se hace más productiva, es mejor visualizar en la comunidad, los empleados están súper contentos de estar allí, quieren mantener su continuidad, disminuye el ausentismo, entonces vale la pena hacer estas cosas. Estas son cosas que siempre es bueno conocer y discutir. La lactancia materna es saludable, eso tiene que ser una política en los lugares de trabajo. ¿Okay? Después cumplir con los permisos. Entonces, un permiso de maternidad de por lo menos 6 semanas a 3 meses. Se necesita por lo menos 4 semanas para establecer la producción de leche de la madre y para que la madre y el bebé se sientan cómodos con la lactancia. Las madres, quienes reciben su permiso más largo, están mejor preparadas para retornar a su trabajo. Claro, una mamá que tiene 4 meses, está en plena lactancia materna exclusiva y tiene que donde el bebé come totalmente a libre demanda y va a empezar a trabajar, eso le genera mucha angustia a la mamá, porque hay momentos en que no va a estar con su bebé. Entonces, aprenden a hacer sus lactarios, a establecer la leche, pero ella no le toca comenzar todavía. Entonces, por eso, nuestra ley le permite a las mamás entrar mucho más tardío al trabajo, ya entran prácticamente con el bebé empezando a recibir alimentación complementaria. Cumplir con los descansos para amamantar o realizar la extracción, lo que hacen en las salas de lactancia, ¿verdad? Un receso de 20 a 30 minutos en la mañana y en la tarde para que la madre amamante a su niño o extraiga su leche. Si es necesario, los tiempos de inicio y o conclusión del trabajo pueden ser ajustados para acomodar estos recesos. Es lo que yo les digo, nosotros tenemos 3 horas. Entonces, son 1h30 en la mañana y 1h30 en la tarde, que generalmente las mamás la agrupan en un solo bloque. ¿Okay? O ser una sala de lactancia donde las mamás, que es un espacio cómodo, tranquilo, agradable, donde tienen para realizar las medidas higiénicas básicas, lavado de la mano, lavado y esterilización de los extractores que puedan utilizar, o si lo utilizan la mano, en fin, que la mamá tenga todo para poderse extraer la leche, incluso puede haber una neverita donde ellas puedan guardar, rotulando todo, puede haber un extractor, ¿ok? Y afiches donde recomiendan, de recomendaciones generales acerca de la lactancia, y también donde hable de cómo almacenar la leche, cómo calentar la leche, cómo administrar la leche, en fin, que sea un sitio de información para las mamás. Conocer acerca de la lactancia, que haya una persona que las apoye, que haya sillas cómodas, ¿verdad? Para ellas realizar la extracción. Flexibilidad en los horarios de la madre a su regreso al trabajo. Bueno, eso es lo que venimos hablando, que se le permita a las madres poder estar trabajando, contar con que tiene una guardería o que tiene los permisos para ir con su bebé, si lo puede llevar al trabajo o si lo va a dejar en una guardería, en fin, que sea flexible, que su trabajo puede ser trabajo de medio tiempo, trabajo compartido, horarios y permisos flexibles de trabajo y un regreso gradual. Hoy por hoy, que las mamás, y eso quedó también después de la pandemia, ¿verdad? Las mamás trabajan mucho más a remoto, pueden trabajar a remoto, entonces ella puede estar tranquilamente en su casa y ir a la oficina 1 o 2 veces a la semana y el resto del tiempo hacerlo en su casa. Esas son negociaciones que pueden haber donde hay flexibilidad en los horarios para la mamá y su regreso total al trabajo. La disponibilidad de la guardería en la empresa o cercana al lugar del trabajo. ¿Okay? Servicios de cuidado infantil seguros y amigables con la lactancia materna que cumplan con el código cerca del lugar de su trabajo o del hogar. ¿Ok? ¿Por qué que cumplan con el código? Porque ahí no puede haber promoción de fórmulas, no puede haber promoción de teteros, en fin, es lo que es lo ideal, o sea, que sea para que la mamá pueda amamantar. Ahí las mamás pueden guardar leche, pueden extraerse la leche, acercarse a la guardería.
darles educación o consejería para las madres en el lugar de trabajo y capacitación de los empleados en lactancia materna y alimentación complementaria. Eso es importante. ¿Okay? Y por supuesto la conformación de apoyo. En una sala de lactancia, en una guardería, son lugares perfectos para conformar grupos de apoyo, donde las madres se apoyan unas a otras y discuten, conversan acerca de la situación de la lactancia, de la alimentación, de los cuidados, cómo lo puedo bañar, cómo lo visto, cómo durmió, en fin, toda la dinámica que tiene un grupo de apoyo. El grupo de apoyo de la empresa también puede hacer acompañamiento a las madres que se encuentran disfrutando del permiso postnatal, o sea, las que no hayan vuelto todavía al trabajo. Este grupo de apoyo puede darle acompañamiento y ayudarlas si tienen alguna dificultad. Las guarderías es un ejemplo de prácticas de alimentación infantil apropiada, porque ya van a haber niñitos un poquito más grandes. Comidas locales son administradas como alimentos complementarios a los bebés mayores de 6 meses, desarrollando buenos hábitos alimenticios. O sea, es decir, incorporando las frutas, los vegetales, las verduras, comiendo con cucharita, no utilizando tetero, en fin, dando una alimentación adecuada y generando hábitos de alimentación óptimos también. Las madres pueden llevar su leche extraída a la guardería para que se le administre a su bebé, bien sea directamente o que esta leche se utilice para preparar alimentos, pues que una masita de arepa con leche materna, un poco de puré de lechosa o puré de cambur con leche materna, en fin, todo lo que sabemos que se puede utilizar. Bueno, eso es material para otra conversación. Pero bueno, esto es muy útil cuando estas guarderías realmente están en la misma línea de protección y promoción a la lactancia materna y apoyo. Bueno, ya para cerrar, ¿verdad? No quería cerrar sin comentarles que el 21 de mayo se celebra nuevamente el Día Mundial de la Protección a la Lactancia Materna. Se cumplen más de 40 años donde el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna viene protegiendo a la lactancia materna. INFAN sigue siendo la organización, la red que vigila todo el tiempo cómo está la situación del código, el cumplimiento del código y las resoluciones. El lema de este año es igual al del año pasado, seguimos manteniendo lo mismo, porque el marketing abusivo contra la lactancia materna y sobre todo el marketing digital está generando estragos en la práctica de la lactancia materna y la alimentación infantil óptima. Entonces, volvemos a decir, no a la violencia del marketing abusivo contra la lactancia. Se van a hacer actividades para esta fecha, tenemos varias actividades previstas, ya iremos participando después, creo. Y por último, la Semana Mundial de la Lactancia Materna de este año, que es del 1 al 7 de agosto, vamos a trabajar, perdón, el tema es con trabajo. Facilitar la lactancia materna, marcando la diferencia para las madres y padres que trabajan. Perdón. Fíjense que la ruedita dentada, que se enlaza con todo lo demás, es uno de los símbolos de los ODS, de los 17 ODS, donde tiene que ver con protección, con evitar la pobreza, evitar la protección de las familias trabajadoras, de la productividad, de la igualdad de género y de la equidad. Entonces, marcando la diferencia para las madres y padres que trabajan, facilitar la lactancia materna. Entonces, ese es el lema de este año. Lo pueden empezar a utilizar, pueden empezar a trabajar con él para prepararse para la Semana Mundial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Eunice. Un recorrido bien interesante de lo que deberíamos hacer quienes tengan empresas o exigir los que seamos empleados. Y como dijo usted ahora temprano, si no se conocen los derechos, no se pueden defender. Muchísimas gracias a todos los que están con nosotros acompañándonos hoy, la presidenta de la Comisión de Lactancia Materna, la doctora Yula de Margot Martínez. Si quieres hacer algún comentario, quien tenga preguntas, algún comentario, los podemos hacer por escrito. Janet Rouseo, excelente, doctor Eunice. Madel Caballero, excelente, felicitaciones.
Vamos a ver. Ajá. Honrada de tan... Ah, Yulay Margot te escribió. Honrada de tan distinguida invitada, excelente conferencia. Tanto que hablar al respecto de la amamantar en el trabajo. Janet Rousseau, excelente conferencia. Tornice, siempre un gran placer escucharla. Madel Caballero, excelente, felicitaciones. Nelly Torres, muy buena, excelente conferencia. ¿Sí? Es un tema en el cual todos debemos conocer para poder seguir apoyando a la lactancia. Rafa, ¿por qué no puedo abrir mi video? No puedes abrir tu video, no sé, déjame ver. Me tienes aquí castigada. Pues que me calle. Es que la lactancia materna tiene que ver con todo, está totalmente vinculada con todo y cada una de las cosas, de las funciones, de los roles, de la vida, pues, es parte de la vida. Yo vi un TED